comunistas y el pase con QR. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando en vivo por Bravo TV. Vamos a comenzar el política en muy poco tiempo. Desde términos públicos un bueno, ayer el presidente de la Nación lo hizo de historias y a cerrar, tratando de reflexionar un poco sobre por qué nos pasan estas cosas y cuáles son los riesgos. Miren Milei. La gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Bueno, otra vez el presidente hablando de orcos, hablando de gente que sale lastimada en función de eso que pasa con los cucas, con los progresistas, etcétera, etcétera. Y además dice, lastiman a la gente de bien. Es muy interesante porque hoy me lo decía una colega, el presidente Javier Milei, habría que pensar de quién habla cuando hable de la gente de bien, qué es el ellos y qué es el nosotros, vamos a volver sobre esto, pero hagamos un repaso de las últimas horas de cosas en las que uno supone que gente de bien está saliendo muy lastimadas por las políticas del gobierno y no al revés. Vamos a arrancar con la movilización, uno de los hechos políticos de la jornada, en todo el país, marchas por la universidad pública, insisto con lo del todo el país, es una marcha federal, paro y movilización en defensa de la educación. En la ciudad de Buenos Aires, desde Plaza Jusey hasta el Ministerio, marcha de antorchas. En La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Neuquén, en Bariloche. En la ciudad de Mar del Plata, también en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto evoca lo que ocurrió el año pasado. Esa movilización histórica que marca, por supuesto, un momento en el primer año del gobierno de Javier Milei y que hoy se vuelve a llevar adelante. ¿Qué hay acá? ¿Gente de bien? ¿O acá están los orcos? Y acá está toda esa gente que tiene un montón de problemas que le hace tanto daño a otra gente de bien. Acá estamos hablando de docentes universitarios, de no docentes universitarios. Estamos hablando de estudiantes. Estamos hablando de investigadores e investigadoras. Estamos hablando de profesionales que trabajan en organismos que dependen, ahora lo vamos a ver, que dependen de las universidades nacionales. Estamos hablando de los rectores y las rectoras. Toda la comunidad universitaria vuelve a decir, che, de esta manera estamos poniendo en juego uno de los pilares de nuestra historia, viene a colación de lo que vamos a decir en un rato nada más, de nuestra patria, lo que ha significado la educación pública en el desarrollo de esto que hemos conocido como la Argentina hasta este tiempo. Y es muy curioso porque el deterioro del salario, por ejemplo, es del 50% desde que comenzó el gobierno de Milei. ¿Escucharon bien? El salario de la comunidad universitaria
puede comprar un 50% menos de lo que podía cuando arrancó el gobierno de Javier Milei. 50%. La situación respecto de la marcha del año pasado es peor que la de ahora. Después hay preguntas para hacerse: ¿qué características tuvo esta respecto de aquella, la centralidad y por qué, si la situación es mucho peor, para otra apertura? Bueno, les hablaba de organismos que tienen que ver con las universidades. El Hospital de Clínicas, un hospital escuela, un hospital de la Universidad de Buenos Aires. Hoy hubo un abrazo, miren qué impactante. El abrazo, insisto, al Hospital de Clínicas que se hizo hoy por la mañana. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en el Hospital de Clínicas. A ver si efectivamente Milei tiene razón y la gente de bien está viviendo muy bien, mucho mejor que antes. Y en realidad todas estas personas pertenecen a algo que es casi ni siquiera del orden de lo humano. Por aquellos que ven obligados a rechazar pacientes en un hospital. Lo motivaron a venir a ir a esta movilización, al abrazo. Lo motivaron a venir lo fatal que enfrenta el hospital. La peor desde que entré, hace 25 años. Han pasado cosas en 25 años. Han habido crisis también y reclamos. El hecho de que cada vez atienden a menos pacientes sin cobertura y somos nosotras las que le tenemos que decir al paciente: disculpa, vas a tener que atenderte en otro lado. Todos ellos son parte del grupo de profesionales de la salud y docentes que con sus batas blancas y abrigados con camperas y bufandas participaron esta mañana del abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, el coloso situado sobre la avenida Córdoba, donde funciona el principal centro de derivación médica de la ciudad y donde trabajan más de 3.000 personas. Miren esto último: voceros de este hospital escuela, que depende de la UBA, advierten que el establecimiento atraviesa una situación crítica y que la causa detrás es un congelamiento del presupuesto para los hospitales universitarios, que no fue actualizado en 13 meses, provocando un grave deterioro de la capacidad de atención. Es decir, toda la gente que lleva adelante el Hospital de Clínicas no habla de ñoquis, no habla de plata que se va a otro lado, no, habla concretamente y tiene muy bien identificado que el problema es el presupuestario. Es lo que el gobierno dejó de aumentar en términos de presupuesto, el ajuste en la motosierra. Y que les hace decir, con sus batas blancas, 25 años de trabajo, le tiene que decir a un paciente que llega con necesidad de atenderse: perdóname, andate a otro lado porque no te puedo atender. ¿Se imaginan esa escena? Si no la vivieron en carne propia, por ser profesional que tiene que decir eso, o por ser una persona que necesita atención, por recibir ese rechazo, tratemos de ponernos en ese lugar. Muy parecido a lo que pasa en el Garrahan, muy parecido a lo que pasa en el Posadas. Bien. Ayer el gobierno, tratando de recuperar centralidad de la agenda, se metió con otro colectivo que tampoco es humano, que pertenece al orden de los zombies, de los muertos vivos, de los orcos, que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras del Estado. Antes, una aclaración: un trabajador y una trabajadora del Estado es, por supuesto, alguien que ingresamos a una oficina pública y nos recibe, lleva adelante el trámite, pero también es un docente, también es un policía, también trabaja en las universidades.
Es decir, no es la representación emblemática que hizo Antonio Gasalla en su momento, que seguramente debe haber de eso. Por algo tiene tanto efecto. Y debe haber trabajadores del Estado que trabajan bien, otros más o menos y otros mal. De la misma manera que ocurre en el sector privado. Exactamente igual. Pero sin embargo se logró construir algo respecto al trabajador público. ¿Y qué hizo ayer el gobierno? Dijo, por decreto le suspendemos el feriado. El Día del Trabajador del Estado, de la Trabajadora del Estado, no existe más. No hay más feriado, a laburar. Porque ustedes gozan de privilegios distintos que tiene el privado. Ayer mostramos el tuit de Luis Campos, que enumeró todos los trabajos en la Argentina del sector privado que efectivamente tienen un día, un feriado. En un momento se cansó de hacerlo porque no encontraba ninguno que no lo tuviera, ninguna rama de la actividad privada. Bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy, una jueza nacional en lo laboral dijo, un momento, ante una presentación del sindicato, de uno de los sindicatos de trabajadores del Estado, un momento, esto no está bien, por lo menos hay que analizarlo, así que vamos a hacer lugar a ese amparo, a esa cautelar, y se suspende el efecto de ese decreto. Entonces mañana, trabajadores y trabajadoras del Estado van a poder gozar de su día, van a poder gozar de ese derecho. Hay que ver qué pasa en las oficinas públicas, ¿eh? Ojo, hay que ver si de prepo nos hacen ir a laburar igual, veremos qué es lo que ocurre mañana. Ahora, la gente protestó, la gente luchó, los sindicatos hicieron lo que tenían que hacer y un sector del Poder Judicial hizo lo que tenía que hacer. Somos muy críticos siempre respecto del Poder Judicial, pero hay algunos sectores del Poder Judicial que tienen amor propio y que efectivamente ponen el grito en el cielo y trabajan y hacen lo que tienen que hacer. Razón por la cual la Justicia Nacional Laboral la quieren llevar, la quieren modificar para que vaya a otras jurisdicciones donde les es más favorable al sector patronal o en este caso al Estado, a la patronal del Estado, digamos, ¿no? Miren de qué manera celebraban hoy trabajadores del Estado esta decisión de la justicia que suspende el decreto que eliminaba el feriado estatal. ¿Tiene audio? Escuchen. Bien, evidentemente acá también había gente del orden de lo no humano, en el Poder Judicial, en los sindicatos, en los trabajadores del Estado que estaban defendiendo su derecho. Pero estas cosas ocurren y por supuesto siempre la moneda está en el aire y dar la pelea tiene sentido. ¿De qué venimos en las últimas horas? Bueno, venimos del paro, todavía hay paro de 48 horas del Garrahan, con un festival, con sectores de la cultura que se acercaron y que celebrando, algo que nunca van a poder entender, le dieron pelea o marcan la resistencia. Venimos de esta misma situación. Todas estas cosas pasan en la Argentina. Frente a un presidente que lo que dice es, la gente vive mejor porque nos apoyan en el ajuste, validan nuestro ajuste y por eso la Argentina está maravillosamente bien. Bueno, no parece ser la escena. No parece ser la escena. Entonces, ¿el gobierno qué hace? El gobierno entonces recurre a lo que conoce, recurre a lo que lo llevó hasta aquí. Vuelve a provocar, vuelve a utilizar la violencia discursiva, que siempre es una violencia performativa, siempre es acción violenta, es decir, termina siendo violencia física en algún punto, y de esa manera quiere volver a reconstruir o a fortalecer lo que efectivamente logró, o lo que lo acompañó en algún momento. Veremos qué pasa en las elecciones. Hace un rato, en la provincia de Buenos Aires, primer Congreso de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a la pelea en las elecciones del 7 de septiembre. Vean la manera en que el presidente de la Nación, Javier Milei, se refiere al gobernador Kicillof. O sea, tienen un descontrol de los números, pero ¿qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Uno se preguntaría, ¿cómo se pueden juntar estos 2.5 billones? Bueno, solamente tiene dos opciones. O asfixian a la gente de trabajo con aún más impuestos o lo pagan aún más deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros, que es lo único que se les ocurre. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! Bueno, más allá de quién está recurriendo a la deuda para sostener una ficción, eso si querés lo dejamos para... Si quieren, perdón, lo dejamos para Hernán Lecher en un ratito, se refiere de esa manera al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alguien que pertenece a otro partido, que ganó elecciones, legitimado por el pueblo bonaerense 2 veces.
y el presidente de la Nación lo trata de esa manera. No tiene que estar de acuerdo con Kicillof, de ninguna manera. Estamos hablando de qué manera se referencia, en qué lugar de la convivencia democrática lo ubica. Ayer por la noche, otra vez, Javier Milei hace referencia a lo que nosotros compartimos, a este Axel Kaiser, el coso, a este coso que ayer irrumpió en la escena, y nosotros nos preguntamos, y a partir de sus definiciones, no nos preguntamos, estamos seguros que el presidente avalaba, que hablaba por boca del presidente porque ocupa un cargo en la Fundación Faro, una suerte de organismo de batalla cultural en el que el presidente se apoya y le toma mucho libreto. Miren lo que dijo anoche en el Yacht Club de Puerto Madero el presidente Milei sobre Axel Kaiser. Enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser, parásitos mentales. Es decir, y tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que por algo, digamos, el país en los últimos 100 años se ha hundido como se hundió. Buen momento, si no vieron ayer QR, que dijo Axel Kaiser en un canal de televisión tradicional donde nadie le dijo nada. Al contrario, había una suerte de retroalimentación con algunos gestos de humor, de aprobación. Dijo esto. Independientemente del grupo de edad o del sexo, los progresistas también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados con una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? ¿Ves algo de todo esto que escribiste en tu libro, que citaste? ¿Qué ves? Yo estoy completamente seguro que Argentina tiene un sector de la población al que se le ha repetido tanto estos parásitos mentales que han sido infectados, efectivamente. Y lo que ¿Hay parásitos mentales en Argentina? Y claro, yo los que cito acá, por ejemplo, la idea de los derechos sociales, que donde... ¿Serían los seguidores de quién? No sé si vos los querés. No, yo los pondría obviamente en el campo de la izquierda progresista, del kirchnerismo, de sectores del peronismo. Quedémonos con lo de infectados, porque quien está infectado tiene una enfermedad, se convierte en un parásito. Esa figura la conocemos. Orcos, decía Milei, todo lo que no tiene que ver con una convivencia posible. Esto ya ocurrió en el mundo, ya ocurrió en nuestra historia y sabemos qué derivaciones tuvo, ¿no es cierto? Bueno, vean lo que ocurrió hoy en el Congreso Nacional, porque en este contexto, con esta bajada de línea, con esta manera de hacer política que permea en el resto de la sociedad, hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, fue al Senado a cumplir institucionalmente su deber, que es hacer el reporte de la gestión del gobierno con senadores y senadoras, que son representantes de las provincias. Son mucho más que francos. A francos lo pusieron a dedo, lo eligieron a dedo. A senadores y senadoras los eligieron sus poblaciones. Y una senadora, por Tierra del Fuego, Cristina López, le dijo lo siguiente al jefe de gabinete. Que la verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Y el futuro de la... No me interrumpa, por favor. Y el futuro de la Antártida. Senadora, un segundo que... Y mucho menos, senadora, les importan los fueguinos y fueguinas que ven cómo este gobierno señor Franco quiere decirle algo. Con un desprecio como nunca antes visto. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos el abandono nacional. Somos miles de fueguinos y fueguinas que pensamos que ven cómo este gobierno... Ese es el momento en que la senadora, por Tierra del Fuego, le dijo mentiroso a Franco y después empezó a argumentar. No es que abrió una compuerta de insultos y el jefe de gabinete, como estamos viendo, se levanta y se va. No, le dijo, usted es un mentiroso por lo que acaba de decir y acá están mis argumentos en defensa de los intereses de la provincia de Tierra del Fuego.
Ahora, acabamos de ver cómo el presidente de la Nación habla de orcos, parásitos mentales, cualquier cosa, diciendo el presidente, y al jefe de gabinete, en el lugar donde tiene que estar, cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con las reglas de juego institucionales, le dicen mentiroso. Lo argumentan, se levanta y se va y se terminó la historia. Y dejó de cumplir con su deber. Algo no está bien en el balance. Porque, insisto, no es una invitación a que el modo de tratarnos, incluso en términos institucionales, sea como los que propone Milei. No, pero le dijo mentiroso. Después dijo, bueno, está bien, no digo mentiroso, dijo la senadora. Faltó a la verdad el jefe de gabinete. Bueno, Franco nunca volvió. Estoy muy tentado de decir que el jefe de gabinete y el resto de los funcionarios de este gobierno, con este presidente que dice las cosas que dice y trata a lo distinto, a lo que piensa de otra manera, de la manera en que lo trata, se la deberían bancar un poco más. Por respeto, por honor. Me cuentan de todas maneras que después de las elecciones probablemente Guillermo Franco no siga siendo jefe de gabinete. Y que un hombre que es parte del gabinete sea quien lo reemplace. Pero eso será historia para hablarla después de las elecciones. Vamos a poner acá un punto seguido. Les quiero proponer un cambio de frente, hablar en otro registro. Estos son días en que las familias argentinas estamos muy conmovidas porque nuestros pibes y nuestras pibas de cuarto grado en todo el país, de la escuela pública, del sistema escolar en general, perdón, hacen algo que nos llena de orgullo, que por lo menos nosotros como familia no los vamos a olvidar nunca más. Algunos todavía tenemos algún recuerdo de cuando lo hicimos, que es la promesa a la bandera. Por supuesto, el 20 de junio fue el Día de la Bandera, pero los actos escolares se van haciendo de acuerdo a los calendarios de cada y a las posibilidades de cada escuela. Entonces, durante esta semana, algunos ya lo habrán hecho, otros lo harán. Nuestros pibes y nuestras... Pero probablemente empiezan a entender de qué se trata de esto de convivir. De qué se trata de desafío, qué es lo nuestro. Y de qué manera vamos forjando y se fue forjando a lo largo de la historia esto que denominamos nuestra nación con nuestro símbolo patrio, nuestra bandera. Emociona. Estamos ahí con nuestras familias, observando ese momento, en este tiempo histórico, y realmente nos conmueve. Pero quizá, por lo que estamos viviendo, le prestamos atención, no sé si ustedes lo han hecho, le prestamos atención a qué es lo que prometen. ¿Cuál es la promesa a la bandera? Vamos a compartirla. Nos parece en QR muy importante. Este es el texto que leen las autoridades de la escuela, por reglamento, ¿eh? Este es el texto que se lee en todo el país. Puede haber alguna que otra modificación, pero este es el texto esencialmente y se lee por reglamento. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, tolerancia, justicia, igualdad, paz y solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones.
Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución. Representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos, bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el día en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos. Familias. A todos los que contención, que somos el apego, que pueblan nuestro suelo. Primera interpelación. Adultos y adultas de nuestra y que somos la guía de estos pibes. ¿Estamos entendiendo lo que estamos construyendo por omisión o por acción, o aún sin poder resistirlo, con la fuerza que requiere? ¿Estamos observando y leyendo con atención qué hacemos prometer, qué significa esa promesa a la bandera a nuestros pibes y nuestras pibas y lo que estamos tolerando? ¿O eventualmente alguno o alguna lo que está celebrando, a lo que nos subimos? ¿De qué manera estamos dando el ejemplo de esta promesa? ¿Qué dicen los pibes y las pibas cuando nos ven tratarnos como nos tratamos, sobre todo al que piensa distinto? En nuestras discusiones más familiares, en nuestras más cotidianas, en el modo en que respondemos a lo que vemos por televisión, en lo que reproducimos en las redes sociales, ¿le estamos haciendo primero respeto a la promesa que nuestros pibes y pibas aceptan porque nosotros decidimos que eso ocurra, porque es nuestro acuerdo, hacerles prometer? Por lo menos a mí en estas horas que me tocó efectivamente estar ahí, me hizo reflexionar muchísimo
sobre a qué estamos comprometiendo a nuestros pibes y nuestras pibas y cuál es nuestro grado de compromiso con esto que alguna vez prometimos. Nosotros hicimos una promesa muy patriótica, esta también, en su momento. La invitación es a reflexionar. ¿Y usted, señor presidente, usted prometió la bandera? ¿O de qué patria está hablando cuando efectivamente intenta deshumanizar al que piensa distinto? Cuando no tiene tolerancia, cuando no respeta la igualdad o la igualdad le parece un crimen, porque es su responsabilidad promoverla, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la política. Usted está haciendo todo lo contrario, presidente, a lo que significa las bases de nuestra patria, las bases de nuestra nación. El honor a nuestro símbolo patrio no es un trapo. La bandera, esa que creó Manuel Belgrano, no es una bandera para cualquier cosa, no representa cualquier posibilidad. No es para el multiverso de la vida en común en la Argentina. Esa bandera conlleva una idea de patria, no todas y cualquiera. Una idea de patria en la que conviven solidariamente maneras de pensar distintas. Pero esa es una idea de país. Esa es una idea de país a la que usted, si alguna vez la prometió, no la está cumpliendo. Y le voy a decir algo más. Si usted quiere refundar esto, si usted quiere cambiar lo que prometemos a la bandera, si usted quiere cambiar lo que significa nuestra bandera, bueno, váyase buscando otra. Porque esta es nuestra bandera. Y cuando digo nuestra, estoy marcando una línea que a veces nos cuesta en QR marcarla. La línea del ellos y nosotros. Acá hay un nosotros, acá hay una línea. Y en este nosotros convivimos los que pensamos de determinada manera en términos político-partidarios y los que pensamos de otra. Pero que entendemos que el otro es un igual, que tiene derechos, que puede convivir con alguien que piensa otra cosa, que puede discutir acaloradamente, ponerse en juego, poner el cuerpo, pero que en definitiva es tolerado. Usted está haciendo otra cosa. Usted, presidente, pertenece a un ellos, que no está cobijado por esta bandera. Si a usted, esta promesa que hicimos, que le hacemos hacer todos los años a nuestros pibes y nuestras pibas en cuarto grado, a usted no lo representa, váyase buscando otra bandera, porque esta la vamos a defender. Arrancamos QR con las voces del día. Son distintas organizaciones sociales cortando ya por completo Avenida Irigoyen, un nuevo aniversario de la muerte de Ostequi Santillán. Todas estas medidas que toman no solo afectan a los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino que van a donde le pueden recortar derechos a la población en general. La gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas. Si el presidente Milei cree que de verdad no tiene ninguna participación, sino que lo han mal informado, entonces le quiero preguntar por qué no hace la denuncia correspondiente, porque si no la única lectura que hay detrás es que hay miedo de lo que pueda decir Hayden Davis, Morales, Novelli o Terrones Godoy. El gobierno tiene relativamente controlada la situación de cara a las elecciones, pero me cuesta pensar que en los 2 años de mandato que le van a quedar pueda seguir manteniendo sin problemas un tipo de cambio tan bajo. Como termina siendo un país rico con ciudadanos pobres. Y nos cuesta creer que 48 millones de argentinos pueden ser felices en ese modelo. Impedir que diputados y senadores podamos ver a Cristina significaría una invasión por parte de la justicia de otro poder del Estado. Viniendo para acá, para el evento, sí. Y estaban los del frente de Grabois. Dice, a ver el libro, nos lo manotea. Y mi hermano no se dejó. O sea, ¿cuántos eran? 2 o 3 eran. Ah, bueno, era una mini patotita. ¿Por qué deberíamos firmar este proyecto donde ustedes se llenan la boca diciendo qué bueno, pero no destinan un solo peso para la ciencia y la tecnología? Y vuelvo a decir. Porque es una representación de un país. Claro, un país en algún punto representa regulaciones, reglas de juego. Algo, claro. Algo, una frontera. Exactamente, iba a decir un país de frontera, límite. Tiene relaciones con los demás, por supuesto. Y además, claro. Belgrano tenía proyecto económico. A ver, Belgrano es el antecesor del amigo Lester, por ejemplo, en la Argentina. O sea que estamos hablando de nuestro primer economista. O sea, el mismo tipo que escribe esto es el primer economista
pensando en el desarrollo económico de la Argentina, por otra parte. Es que a mí lo que me impactó, pensé eso, no es solo una bandera y múltiples significados. Claro. Hay un proyecto de país, hay una imaginación de cómo tendrían que ser el desarrollo, ¿no? Y me parece que eso, o por lo menos creo que nos puede invitar a pensar. Tolerancia es libertad, tolerancia es igualdad, igualdad dentro de lo que se podía pensar en 1810, 1811, 1812, por supuesto, pero desigualdad por lo pronto era cambio de régimen, claramente. Claro. Es menor desigualdad o igualdad ciudadana de otro tipo. Pero aparte de la tolerancia, la igualdad y solidaridad con el que piensa distinto, me parece que estamos en marzo. Por ahí, claro, así es. Sí. Bueno, parte de lo que compartimos recién de las palabras del presidente se dieron en un Congreso de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué características tuvo o cómo lo lees políticamente, Martín? Desembarco de Milei en provincia de Buenos Aires para hacer lo mismo, o para tratar de hacer lo mismo por lo menos, que hizo con Manuel Adorni. Todavía la Libertad Avanza no tiene candidato o candidata, no lo sé, en la provincia de Buenos Aires, ni a las legislativas provinciales del 7 de septiembre, ni a las legislativas nacionales del 26 de octubre, pero es desembarco, con el proyecto de repetir el esquema Adorni, que era, ¿cuál era la consigna de Adorni? Era doble. Era Adorni es Milei, esa era una consigna, y la segunda consigna era kirchnerismo o libertad. Sí. En la primera todavía no sabemos quién ocupa el nombre de Adorni en la provincia de Buenos Aires, o quiénes ocupan el nombre de Adorni, pero Milei volvió a decir que como en la capital federal o como en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la alternativa que se va a plantear en las elecciones es kirchnerismo o libertad, es decir, proyecto de polarización. Esto es, atacar a Kicillof por un lado, y después a quienes sean candidatos o candidatas, por supuesto, pero digo, por eso los cañones están puestos sobre Axel Kicillof hoy. Atacar, volver a la discusión de modelo y hacerlo por la vía del insulto, que creo que no es una forma de hacer política, sino en el caso de Milei ya un contenido de hacer política. Vos hablás del ellos y el nosotros, no es forma ya. Forma es si alguna vez se te sale una puteada, eso es forma. Claro. Lo otro ya es contenido, digo. Cuando vos hablas de parásitos mentales, digo, él lo reivindica Kaiser. Kaiser conoce bien, yo no voy a hacer ni la banalización del holocausto, ni del nazismo, ni nada por el estilo. Pero el Kaiser que cita, lo digo rápidamente, el Kaiser que cita es un chileno de extrema derecha, nieto de un refugiado austríaco del nazismo. Conoce bien la historia esa. El nazismo era, primer blanco, digo, el interno, ¿no? Los judíos. El segundo, los gitanos. El tercero, los discapacitados. Después vienen los homosexuales. Digo, en blanco y en cantidad de víctimas. Es fondo eso. Yo voy a aclarar para que no empiecen, digo, después va a haber denuncias penales por banalización, porque yo no estoy diciendo que Milei sea eso, ni no, es punto aparte. Yo recuerdo y digo, Kaiser, a quien Milei cita como genio, debería recordar perfectamente la historia. Así fue. En un momento determinado, en el acto, el presidente Javier Milei hace referencia al encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. No lo menciona específicamente, pero se ve una referencia indudable. Y no sé si se equivoca o tenía ganas de decirlo, pero surgió esto, miren. Experimento es el kirchnerismo y los resultados están a la vista de todos. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos. Bueno, por eso los estamos mandando presos. Van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este gobierno. Si se equivoca o no se equivoca, pero lo que dijo es, los estamos mandando, no dijo la justicia los está mandando presos. Los estamos, ¿quiénes estamos? Ahí es, el presidente es unipersonal, no hay un colectivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal, presidente. Los ministros son accesorios, nada más son empleados y están a tiro de decreto. La primera persona plural es yo el presidente, nosotros el rey, es eso, los estamos mandando presos. Sí. Se está apropiando de eso ahora, digo, o participó, digo, yo no tengo por qué hacer la información que la información hasta ahora era que al presidente le hubiera encantado que el Triángulo de Hierro tuviera esa capacidad, pero no la tuvo. Tal cual. No, ahora, de alguna manera está tratando de aprovechar, digo, claro. Si no lo hizo, lo está tratando de aprovechar. Sí, no, pero además está diciendo, y pasó en este gobierno, es decir... Exactamente, claro. O sea, Macri de nuevo es la otra cosa, si querés hay una segunda lectura. Macri hizo las cosas lentamente, esa es la crítica económica de Milei a Macri, ¿no es cierto? Y la crítica política. Y en ese caso también, es decir,
¿Cuándo se concretó? Se concretó durante este gobierno. Claro, lo hicimos nosotros. No lo hizo Macri en ese sentido. No, ahí me parece, a ver, está bien lo que dice Martín, da la impresión que hace una apropiación de algo que tal vez no, supuestamente no se hizo, y uno podría analizarlo efectivamente como con lectura política de hizo una mención para tratar de posicionarse políticamente. Ahora, lo que dice es, los estamos mandando presos y él es el presidente, es el ejecutivo, no puede, no puede. Yo porque acá en la justicia, después se vuelven locos, aparece un fiscal allá que te denuncia, esto es gravísimo. No vale. Pero es interesante porque no, puedes hacer una denuncia. Se jacta. El Ejecutivo puede hacer una denuncia, no manda preso el Ejecutivo. No manda preso. Ni siquiera con estado de sitio puede hacerlo, tiene que hacer un decreto previo, personalizado. Bueno, con Grabois ocurrió, ¿no? Lo de Grabois fue una confesión del jefe de la policía. Totalmente. Siguió hablando Milei, probablemente estamos muy errados si decimos el puntapié de la campaña para Libertad Avanza en la provincia. No, es eso, no es el desembarco en la provincia de Milei, claramente. Que ayer arrancó con la obra pública en la conferencia de prensa de Manuel Adorni, pero hoy también dijo Milei, nos tienen miedo. A ver cómo lo decía. Son burros sin el atributo. Digamos, Kicillof es el burro en nuco. Por eso desdoblaron la elección, para que menos gente vaya a votar y se termine imponiendo el voto rentado. Y por eso mismo es tan importante llevar a toda la provincia el mensaje de que hay que ir a votar. O sea, tenemos que ir a votar, digamos, porque justamente lo hacen para esto. Primero, porque nos tienen miedo, ¿sí? Exactamente. Y segundo, digo, para que la gente no vote y entonces el peso del voto rentado sea más grande y tengan más chance de ganar. Bien, allí Javier Milei, lo del burro sin el atributo no lo había visto, pero bueno, en todo caso pónganlo dentro de la apertura. Y también habló Milei sobre Sturzenegger, habló Sturzenegger en este mismo... Perdón, Pablo, que te interrumpa. ¿Qué es el voto rentado? Porque voto rentado yo no lo escuché hasta ahora, digo, desde los relatos de mi abuelo, de la época de los conservadores de la provincia de Buenos Aires, yo no escucho que en Argentina haya voto rentado. Supongo que se refiere a voto comprado o... ¿Y cómo lo compras? Digo, pues vamos a hacer concretos. Sí. ¿Cómo compras un voto? Me sale decirte, te doy una zapatilla primero, vas a votar, después te doy la otra. Claro, pero me parece que es muy rudimentario eso ya. Digo, no existe. Digo, existió en alguna provincia, eso es lo de Ramón Sadi en Catamarca hace muchos años y era marginal inclusive. No existe. Habló Sturzenegger también, lo escuchamos. ¿Termino con eso? A Waterloo, a desbancar al kirchnerismo para siempre en esta que es la madre de las batallas, el último reducto de la casta. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, Sturzenegger que está muy subido a una, ¿no? Está muy subido. Bueno, le quedan pocos días del decreto que lo autoriza a desregular, así que sí, está muy subido en una. Hoy publicaron en el Boletín Oficial la mañana una resolución respecto de una medida antidumping que existía para los termos, que beneficiaba sobre todo a una empresa en particular que termos, se llama Luminaria. Literal, porque viste que acá no, termos con su concepto político también. No, de hecho podría ser la alusión a quienes escribieron la norma, pero porque es una norma... Ha habido mucho debate, yo tuiteé y es un quilombo, una catarata. ¿Cuál es la esencia del debate? La esencia del debate es que hay un planteo que no es novedoso de que esa es una medida que beneficia estérilmente a la industria porque sostiene 200 puestos de trabajo y en realidad encarece el precio de los termos. Estoy absolutamente convencido que los termos no van a bajar de precio. Pero además aparecen varias cuestiones. Primero, no tienen ni idea de lo que significa el dumping. No tienen idea, en serio, lo digo mirando a la cámara. Son unos burros, cara dura, que los invito a que lean qué es un dumping. El dumping se produce cuando yo quiero traer esta copa y la vendo en un país X, mi país de origen, a 10, y acá la traigo y la vendo a 8. Y vos decís, ¿pero cómo a 8? Si ya traerla te cuesta más caro, claro. Bueno, sí, hago eso. Eso es el dumping. Y estás un año y medio estudiando que efectivamente en el país de origen la vendas a 10. Sí.
es de difícil comprobación. Eso para robarte el mercado después. Claro, después se queda con el mercado y te sube el precio. Después lo subís, claro. Y es tan así que lo reconoce. Esa definición que acabo de dar es de la Organización Mundial de Comercio, no de Hernancito. ¿Se entiende? Sí. ¿Saben? En esta medida del dumping, la investigación, ¿saben cuánto decía que había de dumping? Es contra China. Los termos venían de China. 85%. ¿Se entiende? Es decir, te afectaba a la industria nacional en un dumping del orden del 85%. ¿Cómo se corrige? Bueno, te ponen no es un arancel, un adicional para que el precio suba y puedas competir, no es que te lo eliminan. Así funciona. Y lo que hoy hicieron... ¿Saben quién subsidia y quién tiene medidas antidumping contra el acero y productos de acero? ¿Quién? Estados Unidos y Brasil. En serio, ¿eh? Son tan burros que ni siquiera googlean. Me indigna, la verdad que es una cosa... El dumping es trampa. ¿Y lo que hoy decidieron, qué impacto va a tener? Bueno, va a fundir básicamente a Lumilagro. No quiero generar zozobra en los trabajadores de Lumilagro, pero ya lo deben saber. Es la realidad. El problema que tienen es que van a venir. ¿Cuántas décadas tiene fabricando en Argentina? Creo que tienes más de 50 años Lumilagro. Ayer hablaba, pongo otro ejemplo, sin medida, pero creo que tenía alguna protección. Un empresario de San Martín. Ese es el Waterloo. Lo escuchaba, ¿no? Y decía, claro, la casta son los trabajadores o la empresa Lumilagro. Sí. Ahora, es eso, no, digo porque después fue derrotado Napoleón. Sí. ¿Quién es Napoleón acá? ¿Quién se parece más a Napoleón en la Argentina? Está muy bien ese punto, y por otra parte se supone que las ideas de lo que ellos, de su antagonista político, suponete el progresismo, la centroizquierda, el kirchnerismo, el peronismo, lo que fuera, en realidad son los que odian a los empresarios, pero acá tenés un problema muy serio con los empresarios locales. Sí. ¿Sabés qué dice además ese informe? Que hay riesgo de recurrencia. ¿Qué significa esto? Que yo te saco la medida y probablemente tenga dumping. ¿Se entiende? Sí. Lo dice el informe. Es increíble. Para que se entienda, ¿por qué hacen ese informe y hay una resolución distinta? Porque el informe lo hace un área y la que determina la decisión final es otra, distinta al Ministerio, no sé hoy, donde está colgado, de Economía y Producción. Y no se llamaron por teléfono para coordinar. No, sí, porque el informe se lo manda. Leen el informe y del informe dicen... ¿Saben lo que dice el informe? Que la medida no significó una ayuda porque entre el 21 y el 24 el uso de la capacidad instalada del sector se redujo. Ah, no, porque la gente no tiene plata y no te compra, entonces vos no producís, pero es culpa tuya. Y entonces te sacamos la medida. ¿Se dan cuenta lo que hicieron? Contra el 24 lo comparan, el uso de la capacidad instalada contra el 24 que vos me sepultaste, la capacidad de producción. Es una cosa increíble. Y si quisieran reconvertir el sector porque creen que no sirve, ¿por qué no llaman a la empresa y le dicen a ver qué hacemos? Claro, ¿saben en qué quieren reconvertirlo? En algo que decía Cabrera cuando era ministro de Producción en la época de Macri. Esto contado por más de un empresario. En las reuniones los empresarios le decían, ¿pero en qué querés que me reconvierta? ¿En importador? Claro. Vendé las máquinas y ese galpón acumula mercadería importada. Bueno, gracias Hernán. Vamos a seguirla, a ver si podemos mañana hacer algo respecto de ese tema puntualmente. Bueno, nos vamos a meter en el hecho político del día, una nueva movilización, paro de 48 horas y marcha universitaria federal. Lo veíamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. La concentración fue en Plaza Jusey, de ahí una marcha al ministerio hace muy poco. De hecho, era una marcha de antorchas, pero se dio en todo el país, en toda ciudad importante. Miren, esto es La Plata, esto es Bahía Blanca. Aquí estamos compartiendo imágenes de Neuquén, de la ciudad de Neuquén. Es decir, en todas las... Rosario, por supuesto, ciudad universitaria si las hay. Estamos compartiendo imágenes de una marcha que fue efectivamente federal. Esto es Córdoba, otra ciudad y provincia emblemática en términos de la universidad pública que logramos construir. Y aquí Bariloche, también marcha de antorchas. Bueno, está con nosotros, vamos a charlar un poco sobre este tema, Carlos De Feo, que es secretario general de la CONADU, que es uno de los gremios docentes. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola.
Y quien nos saluda también es Hugo Andrade, que es rector de la Universidad Nacional de Moreno. Hola Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. Hola, hola. ¿Nos escuchás bien, Hugo? Sí, yo te escucho bien. Muy bien, nosotros también. Ustedes. Sí, muy bien también. Gracias por estar allí. Gracias. A ver, arranco por vos, Hugo, si te parece. ¿Cómo caracterizás la movilización de hoy y cómo detallarías el momento de la universidad pública en la Argentina? Bueno, el momento es muy delicado por esta situación presupuestaria. Yo creo que particularmente es más grave en las nuevas, como la Universidad de Moreno. No tengo retorno si me estás hablando, no te escucho. Te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos muy perfecto. Bien. Bueno, te decía que en las universidades nuevas, que tenemos pocos años, que estamos en desarrollo, que nosotros tenemos el 30% de nuestras carreras que ni siquiera se completó un ciclo completo de dictado. Todos los años tenemos que incorporar nuevos docentes para dictar nuevas materias y bueno, esos cargos no los tenemos porque el presupuesto está congelado y bueno, es muy delicada nuestra situación. ¿Congelado desde cuándo, Hugo? Y desde el 2023 se congelaron los cargos. Hay un aumento nominal que tiene que ver con los ajustes mínimos salariales y en los gastos de funcionamiento, pero no en la cantidad de cargos. Te digo, el 30% de nuestras carreras todos los años tienen que incorporar un año nuevo de dictado. Claro. Lo mismo en nuestra escuela secundaria. Claro. Carlos, la cuestión salarial docente, ¿cuánto lleva de pérdida de poder adquisitivo? El poder adquisitivo debe estar alrededor del 30% y probablemente un poquito más de eso. Una pérdida enorme si uno calcula que se produce en términos de 18 meses, ¿no? Es un año y medio. Claro. Lo comparamos con algún tiempo en que haya sucedido esto y no llegó a ser tan profunda, fueron los años del menemismo, 10 años, que no tuvimos un aumento salarial, pero eran 18 meses. Y esto lo que está produciendo es, no hay una estadística, pero muchos hablan de que debe ser alrededor del 10% de la pérdida del personal. Tanto docente como no docente, porque imagínate que un docente cobra 200.000 pesos por un cargo, tiene que dar tres clases semanales, atender 400 alumnos, es más fácil manejar un Uber. Si uno lo que necesita es sostener a la familia. ¿Está pasando eso, Carlos? Concretamente está pasando eso. ¿Se van al Uber? Se van al Uber y se van a otros trabajos, y si no, pluriempleo, lo cual hace que esté más tiempo ocupado que lo que necesita para poder armar las clases. Se habla mucho de la fuga de cerebros, y es cierto, está sucediendo, tenemos personal altamente calificado en las universidades que están entrelazados con el sistema científico-tecnológico. Yo, aparte de docente de la universidad, pertenezco al CONICET. Y ese personal es el que rápidamente es tentado de países, de Brasil, por ejemplo, más cercano, pero México. Yo el otro día estuve en Uruguay y tenía unos amigos y me decían, eran docentes en las sedes de la Universidad de la República sobre el río Uruguay. Y dice, estamos tomando docentes argentinos, porque están cobrando mejor. Cruzan el río, dan clases, pues vuelven. Lo mismo está pasando en el norte, en Paraguay, pero después están yendo. Y lo peor es que se van los más formados, los que tienen posgrado, formación... Es decir, hay población fronteriza que cruza para comprar productos más baratos, pero allá lo que se están llevando son docentes. Exactamente, se están llevando personal calificado. Y bueno, ni hablar de... Bueno, vos tenés... Imagínate proyectos de investigación que están interrelacionados, que a lo largo de estos últimos 20 años, han ido 20, 40 años de democracia, se han ido generando proyectos en relación con países de Europa, de Estados Unidos, en fin. Claro. Eso es hoy, cuando sus propios colegas los ven allá lo que está sucediendo y bueno, se los llevan. Hugo, ¿esto lo ven también allí en la Universidad de Moreno? Sí, nosotros también los vemos, es otra situación, nuestros docentes no han consolidado mayores dedicaciones por ser una universidad en formación y eso implica que el salario es menor. Y bueno, están desmotivados porque tienen que trasladarse a Moreno, es un viaje más largo, tienen poca dedicación y bueno, eso conspira con su situación económica y tenemos renuncias y nos genera otros problemas, además de los que no podemos financiar, claro. Aquellos
que no les es razonable la ecuación económica para venirse hasta Moreno. ¿Y cómo están logrando el momento a momento o la proyección de mediano plazo, Hugo? El mediano plazo es muy lejano. Vivimos al día. Estamos cosiendo, resolviendo situaciones en la emergencia. Y esto se está agravando porque ya llevamos 2 años con un presupuesto congelado. ¿Y cuál es el clima en la universidad? Bueno, en ese sentido es un mal clima, pero en buena medida creo que eso se compensa con el espíritu que todos tenemos. Tenemos conciencia de la trascendencia de nuestra tarea, que somos un grupo prácticamente fundacional, la universidad tiene 15 años nomás, y bueno, ahí hay un plus de esfuerzo que es lo que nos ayuda a tolerar esta situación. Martín. Hugo, Martín Granowski, buenas noches. ¿Hay más alumnos o menos alumnos? ¿Cómo fue eso? ¿Qué sucedió en el último año y medio? No, hay menos alumnos. Tenemos un ingreso un 10% menor y yo creo que hay más desgranamiento. Pero esos datos se logran ver al final del cuatrimestre, aún teniendo más carreras, ¿no? Carlos, ¿vos sos docente de qué materia, en qué facultad? Yo soy arqueólogo, soy docente en la Universidad Nacional de La Plata, doy clase en la Facultad de Ciencias Naturales y trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Es una carrera que normalmente no tiene muchos alumnos, es muy específica, bueno, es una gran vocación para hacer esa carrera, inclusive con una salida laboral bastante relativa, no de ahora, de siempre. Pero La Plata es una carrera, un oficio con linaje ese. Y bueno, Museo de Ciencias Naturales, tiene una tradición enorme, nosotros queremos mucho, nos sentimos... Los platenses debe ser una de las universidades donde los docentes tienen más sentido de pertenencia en todo el país. Pero lo que dice Hugo es cierto, en algunas universidades ha venido menor cantidad de estudiantes, la matrícula bajó, pero en otras aumentó también. Lo que sí se da, es verdad lo que él dice, ¿no? Se está sosteniendo mucho con la decisión de, bueno, ¿cómo vamos a abandonar ahora? Tenemos alumnos. Y la verdad que, pero todo eso, el espíritu de sacrificio dura hasta que la realidad te toca y tenés que llegar a fin de mes y sostener a la familia, ¿no? ¿Quería sumar algo, Hugo? Sí. No, que comparto lo que dice Carlos, es así, es evidente. Lo que pasa es que, bueno, las situaciones de los estudiantes son muy conmovedoras, y bueno, eso también juega. ¿En qué sentido? ¿O qué se te vino a la mente en el momento que lo estabas diciendo? Chicos con hambre, chicos que se desmayan, especialmente en el ingreso. Hay cosas de ese tipo que... ¿Eso lo estás viendo actualmente en los primeros años de la universidad? Sí. Hemos visto situaciones como esa y bueno, son dramáticas. Pero yo creo que es una comunidad viva y capaz de sobrellevarlo, pero y que eso nos motiva a luchar, a reclamar por el presupuesto, a hacer el esfuerzo y el sacrificio que hacemos. Esa es la verdad. Mucha primera generación de universitarios, me imagino, en Moreno. Totalmente, el 90% son primera generación en su hogar que llega a la universidad. El 70% son los primeros que terminan el secundario en su hogar. La mitad de nuestros estudiantes no tienen conexión a internet en su hogar. Eso es un dato importante, las dificultades que hay para poder llevar adelante un proyecto universitario hoy en día. Sí, Carlos. Que lo que dice Hugo es cierto, el tema de la conexión a internet, el problema de tener que viajar, bueno, esto de las universidades del conurbano sucede en todo el país, pero aquí se da muy fuertemente. Bueno, el docente que va a dar clase a Moreno, que va a Polvorini, que va a la Universidad General San Martín, a 3 de febrero, es el docente que vive en Buenos Aires. Entonces, pues imagínate, está cobrando 200, 300 mil pesos por mes. Tiene que pagar el combustible o el transporte para ir. Termina dando clases en forma virtual. En primer lugar, no estamos formados para dar clases en forma virtual. No todos los docentes, no es lo mismo dar una clase presencial, pararse delante de un grupo de alumnos, que hacerlo a través de una pantalla. Entonces ahí se empieza a perder la calidad educativa, porque no es lo mismo que hacer algo para lo que uno está preparado, para lo que no está.
Y en segundo lugar, muchos jóvenes cuando tienen residencia no tienen conexión a internet, es uno solo o un teléfono para toda la familia. Y entonces se empieza a perder la calidad educativa y eso también, como decía Hugo, muchos han dejado, sobre todo en la zona de conurbano, pero también acá en Buenos Aires y también en La Plata y en las grandes universidades, porque la familia no puede sostener o tiene que ir a trabajar para poder aportar al ingreso familiar. Entonces, hay una situación sumamente crítica, tenemos un presupuesto prorrogado. Hace creo que 2 o 3 días se firmó un decreto de necesidad de urgencia que aporta un aumento al presupuesto de un 20%, un 22%, creo que no tengo ahora, tengo acá, estaba buscando recién pero no encontraba el decreto, y con un presupuesto que es el mismo que del 2023, estos fondos que aporta apenas se alcanzan para que se paguen los aumentos los salarios sin aumento de acá a fin de año. La situación crítica, la universidad tiene que hacer extensión, tiene que hacer investigación, tiene que dar clases, porque yo digo, una persona que estudia una clase de química, hacer un trabajo práctico de química implica tener los reactivos, el material de vidrio para hacerlo. No llegue a pasar esto, como dice un amigo mío, yo no quiero pensar el día que me opere un médico que aprendió a hacerlo mirando un video en YouTube. Para eso no hay recursos, entonces estamos cada vez más limitados. Si no hay una pronta resolución, por eso yo creo que empujar muy fuertemente el tema de la ley de financiamiento universitario que presentamos, que elaboramos entre todo el conjunto de la comunidad, es muy importante. No es alentador, porque si uno mira que el presidente vetó los fondos para Bahía Blanca, ¿no? Que la gente está en una situación terrible, y la vetó el año pasado la ley de financiamiento educativo. ¿Qué hace suponer a nosotros este año no lo va a volver a vetar? Y en el último de los casos, aunque se apruebe la ley y el veto no sea respaldado por el Congreso, este es un gobierno que no cumple las leyes. Hay una ley de financiamiento, una ley de educación nacional, hay un montón de la ley de financiamiento del sistema de ciencia y técnica que no se cumple. Y les pregunto a los dos, si querés arranco por vos, Hugo, entendiendo que compartís la caracterización que hace Carlos, ¿sienten que la ciudadanía soporta sacrificar la universidad pública en pos de, no sé, una narrativa, un relato o alguna esperanza de que este dolor, de que este ajuste en algún momento va a traer otra realidad, que era necesario, que hay que aguantársela? ¿Cómo ven eso, el acompañamiento general del resto de la sociedad? Esa idea en general del sacrificio que hay que transitar para que esto rinda sus frutos es algo que yo escucho en los medios. No diría que es lo que yo escucho en la calle. Sobre el acompañamiento a la universidad en esta lucha, mira, yo creo que eso es muy real. En estos 3 días la universidad hubo juras y son momentos muy especiales porque la jura, todos los egresados vienen con sus familias, con sus padres, que quizás nunca habían ido a una universidad, y la verdad que es muy conmovedor. Y cuando se hace mención a esta cuestión, a la necesidad de sostener la educación pública, yo siento que hay mucha emoción, mucho agradecimiento. Son momentos muy conmovedores que a uno como autoridad de la universidad, que solo recibe abrazos y agradecimientos y alegría y acompañamiento, yo veo algo muy distinto. Veo una sociedad movilizada en favor de que se sostenga la educación, la universidad. Las tasas de escolarización superior en Moreno eran 30% por debajo del promedio, y un promedio que no representaba nada, porque ese promedio estaba muy sesgado por el cordón norte del conurbano, que las tasas de escolarización superior de los que están en edad de ir a la universidad o a la educación superior eran muy altas. Es decir, el promedio el promedio no termina de reflejar la desigualdad que efectivamente existe. Y bueno, y en Moreno eran muy bajas porque el acceso a la educación superior era muy difícil. Y bueno, la presencia de la universidad alteró eso. Así que yo veo otra cosa. Yo veo una comunidad que está muy cerca de la universidad, que la vive como algo valioso, como una oportunidad para sus hijos. Y hay acompañamiento. Lo vimos en la convocatoria que hicimos, como todas las universidades, para que con la firma de todos se acompañe, se vea la voluntad popular que acompañe el tratamiento de ese proyecto de ley y que no sea vetado.
que es un proyecto de ley que creo que está bien planteado, que no plantea, plantea que lo que corresponde, que el Congreso establezca un piso de gasto universitario, que es su responsabilidad definir esa prioridad, y el Estado Nacional, el Ejecutivo, que tiene que decidir otras prioridades, tiene que tener en cuenta esa escala que establece el Congreso, que justamente tiene potestad y que garantiza que este sistema pueda seguir funcionando. Parte de la batalla cultural, siempre lo dice Carlos Heller, que participa con nosotros en el programa, parte de la batalla cultural es primero establezcamos qué derechos y después de qué manera se van a buscar esos ingresos, pero para cubrirlos, no al revés, digamos, ¿no? Cuánto hay, a ver qué derechos satisfacemos y cuáles no. Carlos, te hago la última, corregime, pero no recuerdo momentos en la historia reciente donde todos los gremios, docentes y no docentes, más el CIN, o sea, rectores y rectoras universidades, se hayan movilizado de una manera tan consensuada. Mirá, porque no ha sucedido en los 40 años. Y la FUA, perdón. Y la FUA, la Federación Universitaria. Porque en los 40 años de democracia, yo creo que la universidad creció un montón, sobre todo en los 12 años de los gobiernos de... Esto es indiscutible, ¿no? Porque las universidades del conurbano, las universidades en las provincias que fueron creadas en los 12 años de los gobiernos de los Kirchner, y los aportes y la repatriación de los científicos. Son una serie de medidas que fueron consolidando y aumentando el sistema universitario. Y me parece que también ese sistema universitario ha dado una... la batalla cultural contra la universidad es porque la universidad argentina hoy, con todos sus defectos, y la discutimos y nosotros interiormente, al interior de la universidad discutimos y tenemos discusiones fuertes, pero expresa un modelo de país que no tiene nada que ver con lo que nos propone la Libertad Avanza, que es un país con desarrollo, con el conocimiento, con desarrollo industrial, con desarrollo, inclusión. Así, ¿qué universidad para qué país? Claro, esto es el tema. Por eso la batalla cultural contra la universidad es tan fuerte. Ahora, yo, igual que Hugo, creo que la gente la sostiene porque aparte tiene una característica, yo siempre digo, la universidad nunca te traiciona. Vos entras a la universidad, estudiás 5, 6, 7 años, rendís la materia, salís de la universidad y tu vida es otra, tu horizonte es diferente. Y eso lo puede comprobar y lo puede ver cualquiera en cualquier parte. Por eso, cuando se crean las universidades del conurbano, jóvenes, porque también la cultura universitaria era expulsiva de ciertos jóvenes. No es lo mismo ir a estudiar física en Ciencias Exactas y Naturales de la UBA o estudiar mi carrera en la Universidad de La Plata. Por más pública que sea. Tenés que hay una barrera cultural muy difícil, pero se ha ido volteando con los años. Yo creo que esa es la universidad que se trata de destruir y la batalla cultural está ahí, porque lo que trata de hacer este gobierno, y es tan claro cuando uno lo ve, es poner en duda todo lo que se cree. Porque nadie puede creer que Lilia Lemoyne crea que los aviones viajan hacia el este porque hacia el oeste se termina el mundo, o un grupo de chicos frente a mi facultad, hace unas 4 semanas atrás, hicieron un encuentro para decir que los dinosaurios eran un invento de los woke. Y que habíamos estado enterrando huesos durante años para después ir a excavarlos. ¿Me estás hablando en serio? Te lo digo en serio, pero aparte es tan ridículo pensarlo que no le entra en la cabeza. Pero todos esos chicos... Yo le decía a un compañero mío de la facultad, le digo, pero esos pibes son de clase media acomodada. Estos los chicos, los padres cuando eran chicos, después negaban las vacunas, ¿no? Yo digo, estos los vacunaron, le dieron toda la serie de vacunas que dice la tarjeta, fueron a colegios pagos, es otra cosa. Yo creo que... ¿Hablaste con esos chicos? ¿Pudiste? No estaba ese día porque era un sábado. Pero es una locura. Pero salió en el Diario de La Plata. O sea, lo que decís es, detrás de eso hay otra cosa. Hay otra cosa. Es la destrucción del conocimiento, la batalla cultural es eso. Está el odio, pero también nada es... nosotros tenemos un país que tiene un desarrollo de un sistema científico-tecnológico que es el más importante de América Latina. Y eso es consecuencia de la universidad pública, del sistema, la agencia de investigación, el CONICET, los institutos. Si nosotros queremos, y creo que esas cosas también, uno siempre dice, la barrera para la derecha son los trabajadores organizados, los sindicatos, pero también son esas instituciones que son barreras para llevar a la Argentina a que sea gana. Carlos, gracias por haber venido. ¿Ya te volvés para La Plata? No, durante la semana me quedo acá, porque vivo pasando La Plata, tengo 2 horas de viaje, así que si hago 2 y 2 me pierdo todo el diario de un auto. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Hugo, lo mismo, un gran abrazo, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Vamos a cambiar de tema rápidamente. Me voy a ir con... Estoy seguro que disfrutaron mucho esta charla. Aún preocupados, aún angustiados en la valoración de la universidad pública, estoy seguro
que han disfrutado mucho esta conversación. Vamos a cambiar de tema, como les decía, me voy con Hernán Lecher a la pantalla, con esta portada, Premio Estímulo por su dedicación y coherencia frente a la tarea asignada. Es Javier Iguazel. Javier Iguazel es gran protagonista de este tiempo, porque en el hecho político más conmovedor de las últimas horas, que es la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, todo arranca con una tarea que le encomendaron a este hombre, a Javier Iguazel, al frente de vialidad. Sí, te diría que el premio tiene varios ceros, podríamos decir. Claro, eso no lo pusiste porque acá. no es solo el certificado. Perdón, estoy viendo un poquito más de cerca. Pero lo de buen chico me parece que está... O sea, le dieron un premio por buen chico. Buen Chico Foundation, y mirá el logo. El logo es extraordinario. Sí. Petting Dog International, maravilloso. Bien. Te pasaste, Machi. Bueno, gran abrazo. ¿a qué viene esta cuestión? A ver, te quiero mostrar la historia reciente, si querés, de este personaje Iguazel, pero en particular lo que ha trascendido en los medios en el último tiempo, sí, relacionado a 4 pozos de explotación hidrocarburífera que se los ha quedado el señor. Ahora te quiero contar, porque la historia no tiene desperdicios, pero vamos, si querés, arranquemos con la primera placa de lo que sucedió en estos días. La empresa del exministro macrista, Javier Iguazel, fue la primera en adquirir activos de YPF. Javier Iguazel había sido intendente... Agosto del 24. Agosto del 24, sí. Esta noticia... Porque en ese momento YPF, y ahora lo vamos a ver, decide vender pozos. En principio lo plantea porque dice, no, voy a hacer una cosa más eficiente, me voy a sacar los pozos de lo convencional. Sí. Cuando yo lo escuché dije, es raro porque... La decisión. Sí, está bien, vos lo no convencional es más rentable. Sí. Pero viste, cuando olfateás. Y ahora te voy a explicar por qué el olfato, que no es que soy un genio. Si vos decías, con mirada estratégica, pensando en la mirada estratégica que tiene YPF respecto a esos recursos, te sonaba raro, te sonaba extraño. Viste, y además, lo primero que uno se pregunta, ¿y a quién se lo van a vender? Claro. Bueno, Ventia Energy es la empresa que compró, fíjate, el clúster Neuquén Norte, compuesto por las áreas, bla, 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 esas 4 áreas que estamos detallando, que son las que se quedó justamente este exministro. Pasemos a la siguiente. Sí. ¿Quién es Iguazel? Lo anticipaste recién vos, algo dijimos, exfuncionario del gobierno macrista, decía, fue intendente de alguna localidad de Capitán Sarmiento, sabía que era de la segunda, pero no me acordaba qué distrito. Fue director de vialidad en la primera parte de la gestión Macri y luego fue secretario de Energía, lo ascendieron. Ajá, lo ascendieron. Claro, algo hizo muy bien. Claro, algo hizo muy bien. ¿Qué hizo muy bien? Fue el denunciante de la causa, finalmente, de la condena a Cristina. Sí. Él es el que hace la denuncia y hace algo más que no le sale muy bien y que la justicia, la verdad, le importó bastante poco, que fue que hace la auditoría, la primera auditoría respecto de esa causa. Digo, no le sale muy bien. Estaba auditando las obras que se estaban haciendo en Santa Cruz, digamos. Macri le decía, andá y auditá y denuncialo. Entonces va y denuncia, por eso buen chico. Va y denuncia. ¿Por qué no le salió bien la auditoría? Porque la auditoría dijo todo lo contrario. Dijo, no se encuentran. Las diferencias fueron del 0,1%. La auditoría que mandó a hacer Iguazel, que tenía por misión denunciar a Cristina. Efectivamente, es decir, es buen chico porque hizo la denuncia, quiso hacer la auditoría, pero la auditoría no le sirvió para nada. De hecho, creo que en la sentencia del tribunal, creo que ni siquiera se menciona. Me recuerdo, esto sí, vos te acordás, el fiscal de la causa que se llamaba... Luciani, efectivamente, no nombra esto en sus alegatos. Y no servía para fundamentar. No servía para fundamentar, así que no salió muy bien. Bueno, pero ¿cómo es la historia? Listo, hasta acá sabemos quién es Iguazel, pasemos a la siguiente. ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí, recién veíamos la noticia del hecho consumado, pero el 1 de marzo, un poquitito antes de ese hecho, es el directorio de YPF el que decide vender los campos maduros, de nuevo, de lo convencional, y una cosa no menor, sin ser un recorte de 1.800 millones en la evaluación de su reserva de petróleo y gas. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué implica esto? ¿Cómo figuraba un valor de 1.800 millones de dólares
adicionales Sí. en la evaluación de estos pozos. Es decir, valían una cosa... Que lo estamos por vender. Claro, para venderlos le bajo el precio. No suele ser frecuente esto, ¿no? Más bien pasa todo lo contrario. Como que no te conviene. Claro. Como que no te conviene. Bueno, YPF dijo, no, sí, pero lo que pasa es que si no los podíamos vender porque estaban sobrevaluados. A ver, traje específicamente. Sí. La evaluación la hace la compañía, pero la certifica, hay certificadores de reservas que dependen de la Secretaría de Energía, que fueron y dijeron, sí, están bien evaluadas. No es de YPF. ¿Se entiende? Se entiende. Los estados contables de YPF los audita Deloitte, que es una consultora internacional que puso el mocho, salvo que, no sé, después no sé cómo corrigieron estén en alguna. Porque después también pusieron el mocho de una cosa que había bajado de precio. O sea, lo que estás diciendo es que más allá de todo había una consultora internacional y la propia Secretaría que decía, no, eso estaba bien valuado. Sí. No había que bajar el precio. Y además, todos esos balances van a la SEC, a lo que se fuera, como si fuera la CNB de Estados Unidos. Sí. Que no es que acepta que vos digas, uy, me cambié la evaluación de los pozos, me equivoqué. ¿Se entiende? Sí. Por eso esto fue tildado de escándalo, y efectivamente es un escándalo. El recorte de las evaluaciones de los yacimientos convencionales es una condición necesaria para poder desprenderse de ellos. No sé, casi que dejaron los dedos marcados, chicos. A un precio realista, dado que ningún inversor iba a estar dispuesto a pagar el precio que figuraba en los balances de las empresas. Bueno, no sé, permitime dudar. Bien. Hay otra interpretación que es, los voy a bajar, así los regalo. Y la pregunta ahí es, ¿a quién? ¿A quién? Muy bien. Bueno, esto fue el 1 de marzo del 24. Vamos a la siguiente. El 7 de junio, esa noticia que veíamos hace un ratito, YPF recibió más de 60 ofertas por sus campos maduros. Bien, acá es donde efectivamente gana Iguacel la licitación. Y vos dirás, bueno, nada, Hernán, me estás contando el relato, 7 de junio, ¿por qué me lo pones tan grande? 7 de junio, vamos a la siguiente. Acordate, 7 de junio del 24, gana la licitación. Pero Ventia, que es esta, vemos acá la inscripción, Ventia existe, se anota en la FIP el 28 de junio. Es decir, 21 días después. O sea, gana primero, antes de existir, gana una licitación. Gana una licitación. Puede pasar en cualquier familia, Hernán. Sin existir. Explíquenme cómo. Cuando yo hice Ventia es la empresa de Iguacel. Sí. Cuando yo hice esto a finales del año pasado y me puse a buscar, creo que lo hice en octubre, noviembre del año pasado, y me puse a buscar sobre Ventia, me aparecía esto. La página web estaba en construcción. No era más que esta foto. ¿Se entiende? Es decir, había ganado una licitación sin papeles, después se inscribió, no le dio tiempo ni para hacer la página web. Es bastante trucho, Hernán, todo lo que nos estás contando. Y es de Iguacel. Sigamos. Y es de Iguacel. Bueno, y finalmente esta cuestión, no menor, vamos a algunos números. El capital inicial, 7,5 millones de pesos. ¿De Ventia? Claro. Con 7,5 millones de pesos, 6.250 dólares, yo gané un negocio de 100 millones de dólares. Yo que me expliquen cómo es el capital de trabajo. Iguacel me contestó, no, porque yo vengo de la familia y tengo otra. Bueno, amigo, explica, tengo otras empresas. Explica cómo ganaste con una empresa que no existía. O sea, realmente amerita que expliquen, que den alguna explicación de cómo ganaron la licitación si ni siquiera existían. Además de todas las sospechas que uno puede tener respecto a lo que dijimos al inicio. Vos hiciste la denuncia, termina siendo condenada Cristina y te ganás las licitaciones. ¿Vos te imaginás si esta historia la protagonizara algún funcionario de otro espacio de la política, ponerle, no sé, el peronismo? ¿Te imaginás dónde estaría? Todo esto ya sería una causa en trámite de hace mucho tiempo. No, me imagino que debe haber 73 causas en algún juzgado que ya deben haber, bueno, como estamos en la previa de una elección, probablemente ya... Pero te digo, el tratamiento que hubiera tenido esto en la prensa, en ese sentido, yo hubiera hecho que en cada mesa familiar se estuviera discutiendo de esto. Sí, porque ahí es donde se logra el efecto. Efectivamente, y de hecho, si vos buscas, tuvo muy poca trascendencia. Recién ahora apareció esta noticia un poco con fuerza. Sí. Insisto, recién mostramos las fechas. Son del año pasado. Son del año pasado. Claro. Es decir, cómo también los medios han operado para que esto no tenga trascendencia o no aparezca en la tapa de los diarios cuando es francamente un escándalo. Era muy fácil encontrar
que la sociedad no existía cuando ganó la licitación y que la crearon a efectos de esa licitación que ganaron, no sabemos bien cómo. Tremendo, Hernán. Gran info. Sos molesto, ¿eh? Sos un tipo molesto. Menos mal que trabaja para nosotros. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar, bueno, un juez federal, Rafecas, autorizó hacer un juicio respecto a los responsables del atentado a la AMIA en ausencia de esos acusados. Esto tiene un impacto muy fuerte, muy importante. Lo vamos a hablar con Martín Granowski y también con Horacio Lutzky. Y también vamos a hablar sobre los 23 años que hoy se cumplen del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, aquel 26 de junio del año 2002, después de la tanda. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Ponele Filco. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos.
Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos sentimos muy reconocidos y, como decimos siempre en QR, también muy obligados a seguir haciendo lo que hacemos, pero nos demuestran de distintas maneras y también, por supuesto, en las mediciones que hay una escucha atenta del otro lado que valoramos, insisto, muchísimo en estos tiempos, ¿no? Donde quizá parecía que estas cosas no se podían hacer en televisión. No somos los únicos de ninguna manera, pero colaborando un poco y sumando a esos esfuerzos, a un sentido muy distinto de la comunicación política, del periodismo, etc. Bueno, les decíamos, hoy una decisión del juez Rafeca, juez federal, muy importante, muy trascendente. Tomó la decisión, si no me equivoco, después de 31 años de la propia causa, de permitir llevar adelante un juicio por el atentado a la AMIA, 1994, en ausencia de las personas que efectivamente son señaladas como responsables. Está en línea Horacio Lutzky, abogado, periodista, escribió Yossi y muchos otros textos y libros alrededor del atentado a la AMIA, y nos parecía importante conocer su mirada, su opinión sobre esto. Hola Horacio, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Buenas noches, Pablo, y la mesa, y Martín, Hernán, ¿cómo están? Gracias por atendernos siempre, Horacio. A ver, ¿cuál fue tu primer reflejo cuando conociste esta decisión? Se sabía que esto estaba en estudio, ¿no? Ya había un pedido muy concreto para que esto sea de esta manera. Sí, se sabía. Esto fue, entre otras cosas, impulsado por el propio gobierno, que paradójicamente en estos días de julio va a estar en las celebraciones. Mirá el fallido, celebraciones, porque se ha convertido por momentos en eso, del aniversario del atentado, y ahí va a participar el ministro de Justicia, Cunio Libarona, que estuvo preso en su momento por maniobras en esta causa. Va a participar el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que en el año 2000 presentó un proyecto en diputados acusando al armado de esta causa trucha y diciendo que el gobierno de Menem era responsable de maniobras de encubrimiento. Entonces, bueno, en esta realidad distópica que vive el país, esto no sorprende demasiado. Lo que primero que, digamos, que puedo decir es que, al contrario de lo que se expresa en muchos medios, no es que los familiares estaban solicitando el juicio en ausencia, sino solo un sector y la dirigencia oficial de la comunidad judía. Pero 3 organizaciones de familiares de víctimas estaban absolutamente en contra y lo pusieron por escrito. Memoria Activa, APEMIA, 18J, y la verdad que las reservas que uno tiene son muchísimas, porque esto va mucho más allá de un debate de constitucionalidad
o de procesalistas. Digamos, la resolución de Rafecas, que es un juez absolutamente respetable de lo mejor que hay en el Poder Judicial, bueno, es atendible y incluso él dedica un ¿Por qué, último Horacio? capítulo. ¿Por qué? Explícanos por qué. Explícanos Bueno, por qué y déjame, lo pasamos un poco por alto, mala mía. ¿Qué significa un juicio en ausencia? Bueno, un juicio en ausencia, para decirlo muy sencillamente, es un juicio que se va a desarrollar sin la participación y sin la presencia física de los acusados. En este caso, el grupo de iraníes y libaneses son 10 los que están imputados como presuntos autores mediatos del atentado. Bueno, por esta cuestión de que Irán nunca dio respuesta a las solicitudes de la justicia argentina, se ha arbitrado, digamos, a partir de esta nueva ley, bueno, un intento de, digamos, instrumento que permita llevar el juicio adelante con un defensor oficial, que por supuesto también depende del Estado argentino. Justamente uno de los reproches que se hace es que el Estado argentino va a estar como acusador y como defensor. Ahora, los imputados no van a tener ninguna interrelación con ese defensor, por supuesto, ¿no? Y eso permitiría, entre otras cosas, convalidar teorías sobre el atentado que vos pones en duda. Bueno, esta es la cuestión central. Por eso decía que el prurito no es respecto de una cuestión reglamentarista. Digamos, el juez Rafecas hace un estudio muy profundo, incluso cita antecedentes del juicio de Nuremberg. Yo creo que él lo hace de buena fe, pero por supuesto que nos permitimos discrepar, porque acá hay una cuestión de una verdad material que está completamente ausente. Lo que están llevando a juicio es una suma de informes de inteligencia absolutamente deficiente, carente de sustento, pero además, como ustedes entiendo que compartirán conmigo, los informes de inteligencia, digamos, van por un carril habitualmente en el mundo y la justicia por otro, tienen su propia agenda, sus propios intereses, pero esto, digamos, podíamos dejarlo en el plano teórico, pero en el plano práctico, los servicios de inteligencia, ha dicho la Corte Interamericana de Justicia, tuvieron una influencia nefasta. Esto está en la acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya está probado de que el Estado argentino encubrió, hay condenados por eso. O sea, no es una especulación periodística. Claro. Agentes del Estado destruyeron pruebas, sobornaron testigos. Es decir, se va a ir a un juicio, se va a ir, quiero ir entendiendo, por eso te interrumpo, perdóname, Horacio. No, por favor. Se va a ir a un juicio en ausencia con informe de servicio de inteligencia que al mismo tiempo fueron sindicados por organismos de justicia internacional como parte del encubrimiento. A ver, no lo dice literalmente así. Lo que sí dice la Comisión y la Corte Interamericana es que la causa por la que no hay verdad ni justicia es porque agentes estatales en los primeros años de la investigación se dedicaron a desviar la pesquisa y a plantar pistas falsas. Esto lo dice con todas las letras. Y en un capítulo aparte condena al Estado argentino y lo insta a no depender de informes de inteligencia para la realización de procesos judiciales acorde a las garantías del sistema americano. Lo que le está diciendo es, bueno, lo que han hecho hasta ahora ha sido poco transparente, tienen que enmendar esa forma de actuar. Lejos de hacerlo, se está festejando que se va a llevar adelante un juicio basado exclusivamente en informe de inteligencia. Martín. Horacio, ¿cómo estás? Martín Granosky. Separo las dos cosas de lo que dijiste recién. Por un lado coincido con vos en el respeto a Rafecas, que tiene una parte fáctica, no es arbitrario. Rafecas es el que organizó la causa 13 sobre el primer cuerpo de ejército y el trabajo fue extraordinariamente riguroso, por ejemplo. Para tomar solo un caso de una causa en la que intervino y en la que fue decisivo. Pero en lo último que dijiste, me interesa, me parece que hay dos cosas. Por un lado vos decís, el encubrimiento, es decir, vos no estás hablando
solamente en términos jurídicos sobre la validez o no del juicio en ausencia en la Argentina, sino de la contaminación. Y lo que estás diciendo es que esa contaminación podría no ser cortada por el juicio que se haga en la Argentina. ¿Es así? La contaminación a la que se refirió también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es así, porque de hecho toda la agenda mediática y política va a estar delimitada por los márgenes de este juicio en ausencia y por la hipótesis falsa, pero nos llevaría un programa o más explicar por qué, que es la que determina los límites de lo que se va a discutir. De hecho, figura incluso en esta resolución, pero fundamentalmente en el pedido del fiscal Basso, la misma historia que arranca en la época del informe Toma, cuando era el jefe de la CIDE, que se habla de un conductor suicida. O sea, todo eso está dentro, digamos, de la hipótesis, un conductor suicida que se evaporó. En fin, una investigación que fue espantosa, de lo peor de la historia jurídica argentina y quizás americana. Entonces, si en los próximos años a lo único que se va a abocar la justicia, los medios y la agenda pública es saber cuánto avanza esta causa, y bueno, es una forma de terminar de ponerle un broche final. Y no puede haber, Horacio, una diferencia en lo que estás planteando. No puede haber una diferencia, yo sé que esto se mezcla, no voy a ser inocente, por supuesto. Causa bien llevada por un lado, presión de una buena cantidad de medios, no de todos, por supuesto, y de agencias de inteligencia por otro lado. Digo, pero no puede haber una fricción ahí. ¿Vos lo ves como una convergencia absolutamente inexorable? Yo lo veo como un direccionamiento absolutamente férreo que se va a unir muy próximamente con la causa memorándum, porque a ver, acá hay una agenda política y geopolítica. En la causa memorándum, Rafecas dijo que Cristina no tenía nada que ver, que fue una decisión política. Mejor, no que no tenía nada que ver, claro, que no era judiciable, vamos a decirlo mejor todavía. Sí tuvo que ver porque fue... Sí, que era una decisión política, que no es un tema de... Bueno, que no era de un delito. En todo caso es si estuvo bien tomado o mal tomada, pero eso es de una discusión política. Eso lo pensamos vos y yo, y lo piensa Rafecas porque lo escribió, sí. Pero en paralelo que estamos hablando, el 17 de junio, es decir, la semana pasada, la causa memorándum tuvo una hiperactividad, fue el mismo día de la proscripción de Cristina. Casualmente, la causa memorándum entró en una hiperactividad. De hecho, yo recibí una cédula ese mismo 17 de junio porque con otro letrado, compañero, desde hace un par de años participamos en esa causa como amicus curiae, en nombre de un sector de la comunidad que no avala esta utilización política de estos temas, y nos hemos presentado, nos han tenido como parte. Entonces, bueno, cuando hay algún tipo de novedad o de audiencia, somos notificados. El mismo día, 17 de junio pasado, casualmente llegaron cédulas y cantidad de proveídos. O sea, hay una presión para que esa causa también este año pase a juicio oral. Entonces, la verdad que esos dos temas, sumado al panorama internacional de la guerra con Irán, evidentemente van a dejar fuera toda posibilidad de ir por donde el jefe de gabinete, Guillermo Franco, reclamaba en el año 2000 en un documento que yo firmaría al pie, donde decía que el gobierno de Menem se dedicó a eliminar del expediente toda una cantidad de pistas que llevaban a su entorno, el entorno de la pista Silla. Lo dice él, ese documento lo pueden buscar, es un proyecto del año 2000. Bueno, nada de esto va a tener cabida, creo yo. Claro. Y incluso todo lo que fue la primera parte de la investigación que dejó digamos afuera pruebas que se podrían retomar por el lado del encubrimiento, porque todo eso se ha ido probando. Entonces, si tenemos personajes que están condenados por encubrir, bueno, falta que digan por orden de quién encubrieron, para tapar qué. Por supuesto que eso depende de una voluntad política absolutamente inexistente, este es el tema, ¿no? Horacio, gracias como siempre, un abrazo. Me imagino que vamos a charlar mucho de aquí en adelante. Dale, un gusto. Bueno, un abrazo para ustedes. Horacio Lutzky.
me resultó muy interesante y podríamos seguir hablando porque cómo se mete la causa memorándum en esto, ¿no? Y volver a discutir, lo haremos seguramente muy pronto, cuál era la intención y qué efectivamente es lo que pasó y cómo va a seguir esa causa. ¿Querés decir algo, Hernán? No, estamos bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, ¿no? Breve, sí, cortita. Pero antes queremos recordarles, enseguida recordamos los 23 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, pero repasamos, como estamos a jueves, casi fin de semana, la agenda cultural del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. En junio se despiden algunas obras de la cartelera del CCC para dar lugar a nuevas propuestas. Por ejemplo, este domingo, 29 a las 7 de la tarde, no se pierdan la última función de Globos Rojos Globos, con Raúl Rizzo, gran elenco, y también se despide Medea, con dirección de Gustavo Pardi, a las 8 de la noche. Todos los domingos a las 7:30 de la tarde continúa Paisaje, una obra de Harold Pinter con la actuación de Marcela Ferradás y Facundo Ramírez. Y en el espacio Barleta, en Diagonal Norte 943, que es la otra sala del Centro Cultural de la Cooperación, todos los sábados a las 8 de la noche pueden ver Fausto y lo femenino eterno con la dirección de Juan Manuel Correa. Para más información pueden visitar la agenda completa en la web del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Breve tanda, muy chiquita, y ya estamos con más. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hoy se cumplen 23 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Recordemos, pocos meses después de lo que fue el estado de sitio, la represión y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Ese era el país que se está viendo en el 2002, en junio del 2002, 26 de junio del 2002. Y lo que teníamos ganas de hacer a modo de homenaje, pero que también nos sirva para el presente y para lo que será el futuro de la Argentina, tiene que ver con tratar de recordar con Hernán y con Martín qué era lo que estaba en disputa en ese momento en la República Argentina. Y hay un fragmento de Darío Santillán, que era militante de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, que explicaba de alguna manera cuál era la situación en ese momento en la Argentina, era su caracterización del momento. Dale. La situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. Nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Era gobierno de Eduardo Duhalde, que no había sido electo a través de elecciones, sino nombrado por la Asamblea. Por el Congreso. Por el Congreso Nacional. Y efectivamente había, como él decía, un surgimiento de organizaciones piqueteras, como un actor político clave, y una vocación del gobierno de tratar de ponerle alguna contención a eso que decían eran las calles desbordadas para algunos sectores.
Y dentro del gobierno había incluso contradicciones. Digo, más allá del propio Duhalde, que era presidente, había contradicciones en eso. Había algunos que querían ser más duros y fueron más duros, y fueron efectivamente más duros. Y algunos gobernadores. En aquel momento los que decían que el orden estaba en peligro, en junio del 2002, para poner la fecha, sí. Uno era José Manuel de la Sota, que era gobernador de Córdoba, y el otro era Romero, gobernador de Salta. Hoy senador. Hoy senador. Hablaban del peligro. Y algunos dentro del gobierno. Uno es Oscar Rodríguez, que era el número 2 de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE. Oscar Rodríguez vive. El jefe de la CIDE de ese momento, Carlos Soria, se murió. Digo porque las sospechas en algún momento fueron hacia ahí. Ahora voy a contar de dónde arrancaron. Se murió, porque lo mató su mujer en un momento. Es decir, Soria no puede hablar. El único condenado por el asesinato, porque de entrada quedó clarísimo, por lo menos a nosotros nos quedó claro, digo, reivindico el trabajo de Laura Vales, cronista de Página 12, no solo en el Puente Pueyrredón, sino hacia la estación Avellaneda, sí, donde fue el asesinato. Digo, Laura vino y dijo, esto fue una... Cuando Laura llega a la redacción, Laura dice una frase que no me olvido más. Esto no fue represión solamente, esto fue una cacería. Definición, fue una cacería. Para solidificar lo que Sí. decís, hoy repasaba el dato. Hubo más de 20 personas heridas con bala de plomo. Sí, sí, claro. Además de los asesinatos de Cacería. Cortés y Santillán. El que quedó, el decisivo en la cacería es el comisario Fanchotti, de la bonaerense. Fanchotti al final primero aparece, Fanchotti, si alguno se acordará, Fanchotti aparece en una conferencia de prensa con una venda falsa, como para simular que había sido atacado, sí, porque la versión que echa a correr la inteligencia de la propia policía bonaerense en un momento, es que no, esto fue una reyerta entre piqueteros, cosa que no existía, digo, no había existido nunca en la historia, había habido discusiones políticas, nunca hubo, digo, eso pasó entre barras bravas de dentro de una hinchada, nunca los grupos piqueteros se agarraron ni a tiros ni a trompadas, puede haber habido discusiones, o sea que era imposible, claro, digo, para el que conocía el terreno, nosotros en el diario lo conocíamos, para el que conocía el terreno y para el que conocía a los actores y a los dirigentes, eso era un disparate. Fanchotti es uno de los que dispara. Empieza la investigación, Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, el propio Felipe Solá al principio le crea a Fanchotti y después pide investigar en serio, investiga rápidamente, y él mismo desarma la coartada de Fanchotti, lo pone al costado y alienta la investigación. Es uno de los que alienta la investigación. Fanchotti quedó condenado a cadena perpetua por eso. Es decir, hay una perpetua. No se escaló más. Yo no sé si no se escaló más porque no había prueba, porque era imposible, pero esto sonó a plan en su momento. No a una... A ver, las calenturas represivas no existen, vamos a decirlo claramente. Las calenturas represivas no existen. No existen. Sobre todo en oficiales, entre profesionales. Sí, hubo una decisión de salir a marcar la cancha. Totalmente, es lo que vos estabas contando, Pablo. A ver, si hay tantos heridos de bala de plomo, es porque alguien disparó con bala de plomo. Digo, como en estos días, si hay tantos heridos con gases lacrimógenos en la cabeza, es porque se repiten los disparos de gas lacrimógeno en la cabeza, no es que uno falló una vez. Quiero volver un segundito y le quiero preguntar a Hernán por el modelo económico de ese momento, porque el 2001 ya había generado el estallido, podríamos pensar el estallido finalmente de la convertibilidad, o todo lo que significó la convertibilidad, y en la previa de ese 26 de junio, que se sabía que todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires iban a estar